a esta segunda sesión de las primeras jornadas guadalupenses Patrimonio de la Humanidad, esta mesa redonda sobre patrimonio y turismo. Iré dando paso a cada uno de los miembros de la mesa con la salvedad de que tengo por costumbre, cuando modero, moderar. Eso, traducido al idioma de Cervantes, significa lo que decía Carlos III con las reales ordenanzas militares: seré firme en el mando y graciable en lo que pueda. Pero no en materia de tiempo. Vamos a disponer en un primer turno cada uno, y me incluyo, para intervenir en último lugar, de 10 minutos. De esa forma tendremos al final lo que precisa toda mesa redonda, por lo menos 15 minutos de debate, porque una mesa redonda sin debate es más triste que un año sin pan. Dicho esto, solo mencionaré, porque ustedes tienen en sus carpetas el currículum de cada uno de los integrantes de la mesa, mencionaré a la persona, mencionaré su cargo y tendrá el turno correspondiente de palabra. Por tanto, bajo estos principios tengo la posibilidad de, ahora mismo, presentar, siguiendo el orden establecido, a Mercè Luz Arqué, responsable de Cultura y Ocio de la Dirección General de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE. Tiene usted la palabra. Eso es suyo. Pues, bueno, pues estar aquí mientras, con los amigos. Bueno, buenos días. Y primero quería agradecer a la organización la invitación a la Fundación ONCE para formar parte de esta mesa redonda. Bueno, en primer lugar me gustaría hablar un poco de lo que es la institución, muy brevemente, porque nos has dado 10 minutos y hay una confusión, ¿no? Porque la marca ONCE puede mucho. La ONCE es la casa madre, nace en el año 38, en diciembre, el 13 de diciembre del 38, antes de finalizar la Guerra Civil Española. Y 50 años después, como solidaria del resto de las discapacidades, nace la Fundación ONCE. O sea, aquí contemplamos todas, no nos podemos dejar ninguna. Y a su vez, tanto ONCE como Fundación tienen un grupo de empresas que en el 2014 se une bajo una sola marca. Son centros especiales de empleo que se llaman Ilunion. Dentro de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación, es uno de los pilares fundamentales de la Fundación, junto con la formación del empleo de las personas con discapacidad, que es el objetivo prioritario. Sin accesibilidad no hay formación, no hay empleo, no hay ocio, no hay nada. Dentro de la Dirección de Accesibilidad, lo importante es la accesibilidad al entorno construido, la accesibilidad a las nuevas tecnologías y a la cultura y el ocio, que es lo que nos ocupa hoy aquí. ¿Pasa? ¿No pasa? No pasan las diapositivas. Ya. Ahora ya, vale. Bueno, vamos a ver, me ha echado aquí de ahora. Vale. Bueno, la importancia que se le da al patrimonio cultural cambia a lo largo del tiempo en función de las circunstancias sociales y económicas de ese momento. Pero lo más importante es esos dos principios fundamentales. El patrimonio se ha de preservar y se ha de conocer. Eso son lo fundamental. Pues veo que no. Ahora. No sé si ha pasado dos. Ahora. Completando lo que ha dicho José Manuel, voy a centrarme en un observatorio que ha desarrollado la Fundación sobre accesibilidad universal al turismo en España. Es un observatorio que vio la luz en el 2018, o sea, antes de la pandemia. Como datos fundamentales, no me voy a extender porque el tiempo apremia, podemos decir que el 60% de las personas con discapacidad
viajan en España, el 36% lo hacen en el extranjero y el 4% pues no viaja. Tenemos la gran suerte que en España, que es el único país del mundo que tiene una institución como ONCE, vive de su trabajo. Las personas con discapacidad en otros países, incluso nuestros homólogos en Europa, reciben pagas del Estado y muy pocos trabajan. Entonces, podemos decir que tienen un poder adquisitivo, por lo tanto, las personas con discapacidad viajan. El 60% lo hacen pues en España, el 36% por el extranjero y el 4% no viaja. También deciros que el 94% de las personas con discapacidad en los 2 últimos años han viajado una media de 7 viajes en esos 2 últimos años. O sea que con respecto a las personas que no lo tienen, que es 8 veces en los 2 últimos años. O sea que casi podemos decir que iguala, o sea que las personas con discapacidad viajamos. Podemos decir que la media del coste de las personas con discapacidad se dejan más dinero porque tiene un coste mayor. Mucha gente no se puede alojar en un albergue porque no es accesible y lo tiene que hacer en un hotel de 4 o más estrellas, ¿no? Entonces gasta una media de un 28% aproximadamente más que la persona que no tiene discapacidad. Por ejemplo, la media de entre 813 euros, la persona que no tiene discapacidad son 637. Y según la Unión Europea, dejamos de ganar anualmente 142.000 millones de euros al año. O sea que si el turismo no lo es accesible, por lo tanto es un nicho de mercado importante y no nos podemos dejar a nadie atrás. Es fundamental para el 10% de la población que tenemos algún tipo de discapacidad, pero es necesario para el 40%, teniendo en cuenta antes la pirámide poblacional, ¿no? El envejecimiento. Todos vamos para mayores, tendremos más problemas de movilidad, más problemas de audición, más problemas de visión, incluso problemas cognitivos, con lo cual es necesario para el 40% de la población, si no más. Y es confortable para ese 100% de la población. O sea, si construimos una rampa, subiremos todos, será cómodo para el que lleva la maleta, el carrito o si tenemos un ascensor, o sea que nos beneficiaremos todos. Con lo cual, vayamos a hacer ese turismo accesible. Si no, no podemos hablar de un turismo de calidad. No se trata de llegar a cabo actuaciones imposibles, ¿no? Porque no vamos a subir al Everest, ¿no? O sea, si no tienes una formación o no puedes, en deportiva, pues no podrás subir al Everest. Vamos, no vamos a ir a la Luna. Entonces vamos a hacer pues ese turismo accesible. ¿Qué itinerarios alternativos hay cuando un edificio está accesible? Hay que señalizarlo, hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que buscar soluciones adecuadas en cada momento y evidentemente pues decir esa ruta. Por ejemplo, si yo voy a Gerona, veo esa escalinata, me dicen que voy en silla de ruedas, me dicen que es accesible y veo esa escalinata, digo, ¿pero por dónde, no? Si no está señalizado, pues imposible poder acceder. Bueno, ¿es la accesibilidad menos importante que los coches, los ordenadores, la climatización, la megafonía, los extintores que existen en los edificios? Porque muchas veces nos encontramos cosas como esta, ¿no? La contaminación tanto del tráfico, esto es en Ávila, como la señalética que a veces están en muchas de las paredes de este patrimonio, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer, a veces nos molesta la rampa y no nos molesta todo lo demás, como veremos en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, ese merchandising o ese souvenirs que venden muchos del patrimonio, pues tenemos ese mostrador lleno de tarjetas, de postales y tal, y eso no nos molesta. En cambio, la rampa o esa accesibilidad nos molesta. Bueno, o un aparato de aire acondicionado, como vemos aquí, o todo esto que tiene esta parte del patrimonio. En cambio tenemos unas escaleras y es imposible el acceso, ¿no? Para las personas con discapacidad. Imaginar qué cantidad de elementos. Bueno, ¿cuáles serían las buenas prácticas? Pues bueno, antes lo habéis presentado, ¿no? El acceso aquí al monasterio de Guadalupe. Bueno, tenemos también el Centro Medieval de Vitoria, Santa Coloma en Barcelona, pues en Guipúzcoa, por ejemplo, todas esas escaleras automáticas, Toledo también, ¿no? El poder acceder a ese patrimonio a través de estos pasillos. Por ejemplo, estos elementos mecánicos,
¿Qué cambios producen? Es una transformación positiva para la ciudad, y no solo para el turista, sino para las personas que viven ahí. La modificación del aspecto urbanístico, el cambio social, el interés turístico, el aumento de negocios y el cambio de actitud, ¿no? Derecho a la cultura tenemos todos, con lo cual no podemos dejar a nadie atrás. Estas soluciones también, ¿no? Mediante ese funicular en el barrio del Carmelo en Barcelona, o ese ascensor que queda completamente camuflado, ¿no? En la foto de la derecha, construyendo con esa piel de ladrillo, ¿no? Entonces te permite que quede camuflado en el entorno. Soluciones realmente estéticas hay. La accesibilidad, la buena accesibilidad es la que pasa desapercibida. Entonces yo llevo esta placa aquí que digo sexy, o sea, la accesibilidad no tiene por qué ser fea, puede ser sexy. Bueno, ¿qué buenas prácticas? Pues bueno, entre los premios Access City, pues podemos ver que muchas ciudades de España pues han recibido ese nombramiento: Ávila, Barcelona, Santander, Tarrasa, Bilbao, incluso Arona. Fijaros, en los años 50, los turistas nórdicos que tenían esclerosis múltiple viajaban a España, concretamente a Tenerife y a las playas de Arona, porque eran de alguna manera curativas para ellos, o se encontraban mejor, y se ha convertido en un entorno completamente accesible. En los años 50 empezaron a venir los nórdicos a España. Y bueno, y los premios de ciudades, Reina Leticia tenemos aquí en Badajoz, en el 2014, o en el 2015 Plasencia en Cáceres, por ejemplo. La accesibilidad también al entorno natural, por ejemplo, tendríamos la Sierra de Guara en Huesca, utilizar unos pavimentos adecuados, utilizando elementos del entorno, ¿no? o materiales del entorno. Bueno, tenemos en Tenerife, bueno, podríamos tener muchísimas buenas prácticas. Y la accesibilidad al arte, ¿no? Antes han hecho mención, también ha aparecido el Museo Tiflológico con las audioguías que hemos visto antes. Las personas ciegas, una vez has accedido al edificio, las personas que tienen una discapacidad física no tienen problemas luego al acceso a los contenidos. Realmente los problemas los tenemos las personas con discapacidad sensorial o cognitiva. Entonces tenemos que pensar que tenemos que hacer accesibles esos contenidos. Para las personas ciegas totales, pues bueno, hoy en día el arte contemporáneo, ¿qué nos permite? Nos permite, pues hay obra gastronómica que se puede comer, obra olorosa, ¿por qué no? Obra pues sonora, obra táctil, con lo cual las personas podemos acceder a ese arte contemporáneo. Si no, se buscan esas maquetas o esas reproducciones de esas piezas para que la persona con discapacidad visual pueda acceder. Luego, las personas con discapacidad auditiva pues necesitan o la lengua de signos o la subtitulación en función de si tienen comprensión lectora o abogan por la lengua de signos. Y luego las bucles de inducción magnéticas, los que utilizan pues esos audífonos, que son audífonos más inteligentes, que tienen una posición T. No sé si conocéis lo que es un bucle de inducción magnética. Por ejemplo, en esta sala, un bucle de inducción magnética sería algo como estos cables que serían de cobre, recorrerían todo el perímetro de esta sala. Si estamos inmersos en ese perímetro, a mí me escucharía la persona que lleva audífono directamente, sin la contaminación acústica de lo que está pasando alrededor. Exclusivamente lo que yo estoy diciendo. ¿De acuerdo? Sí, un minuto, por favor. Sí, un minuto. Pues entonces, no sé si pasar ya. Bueno, tenemos varias soluciones, como Esamuse, que es una aplicación. Luego tenemos nuestra PACA, que es Personal Assistant Cognitive Accessible. Luego tenemos para la accesibilidad al cine otras aplicaciones, los códigos Navilens, que están en muchas estaciones de una propia pelota en Barcelona. Y me gustaría pasar un vídeo, si es posible, que es muy cortito, sobre el Camino de Santiago, que es el Camino de Santiago francés, que se ha hecho accesible mediante las tecnologías. Si me pasáis el vídeo de último, no el de la PACA, sino el último, ¿de acuerdo? Siempre anda con sus misterios y sus historias. Os
han seguido? ¿Habéis ido por caminos no habituales? Madre mía, ¿qué daño ha hecho 007 a este país? Yo vine en helicóptero. Le dejaron tan azul. Muy graciosos, pero no hay tiempo que perder. ¿A quién? Happy birthday to you. ¡Hala! Ya estamos. Happy birthday to you. Hola, Laurita, ¿cómo estás? ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¿Queréis pasar? Pasábamos por aquí. Sí, todo súper espontáneo. Bastón. A ver, decidme, que me dais más miedo que un sobre de Hacienda en el buzón. Bueno, ¿por dónde empezar? Pero decirlo ya. Pronto hay una fecha muy especial. Díselo. Y... Mira, Laura, es tu cumple y hemos pensado que como te gusta tanto el Camino de Santiago, dijimos, hagamos con ella el Camino de Santiago. Yo les dije, mejor un bastón de Luis Simplón. Y ellos... Hola, Siri, apunta una nota. No. Que Dani no esté nunca más cuando pensemos un Pues eso, regalo. haz la mochila que nos vamos a hacer el Camino de Santiago. Sé que preferías el bastón, pero mira, hija, este año a caminar como si no hubiese un mañana. ¿Cómo te quedas? He anotado, Dani la ha cagado, ¿correcto? Yes. Pues chicos, a ver cómo os lo digo. Como sabéis, soy ciega y cuando alquilé la casa ya venía decorada. Y nunca pensé que estuviese decorada temáticamente. Y nadie me dijo nada, la verdad. ¿Y qué iba a hacer yo en el Camino de Santiago? ¡Pues fliparlo! ¡Era broma! ¡Me encanta! ¡Es la ilusión de mi vida! El Camino de Santiago, el Camino de Santiago. ¿Cuándo salimos? Hola Siri, apunta una nota. No más sorpresas a Laura. He anotado, Laura nos la ha colado, ¿correcto? Sí. Hola Laura, soy Estela. Me alegra que te haya gustado. Cuenta conmigo para ayudaros en lo que necesitéis. Te voy a recomendar unas aplicaciones con las que lo vas a flipar. Gracias, Estela. ¡Qué nombre tan bonito! Significa el camino de las estrellas. Vale, vale. Se descarta el bastón, ¿no? Dani... Chicos, para mí esto es un sueño. No sé si os he dado las gracias lo suficiente. Yo creo que en el tren nos lo has dicho como 50 veces. No, 83 veces. No, 84. La vez que se lo dijo al revisor cuenta. Chicos, es que me hace mucha ilusión. Me he bajado todas las apps de apoyo. IGN te ayuda a preparar el viaje. Que meter en la mochila, conocer la dificultad de la ruta, el tiempo que va a hacer. Y si necesitas paraguas, botas de nieve. Friki, has memorizado la descripción. Y Blind Explorer, que es de orientación por el camino rural mediante sonido 3D. Para que no me rompa la crisma con una piedra. Y Soundscape te orienta por las ciudades y pueblos por donde pasas. Ver dónde comer, comprar, también por sonido 3D. Te falta lo que te dice cuando ir al baño. ¿La hay? Dime y me la bajo. Yo me bajaría la app. Ahí mis pies. Me arde como si hubiesen hecho una fogata en mis talones. Espera, llamamos a Estela, que se sabe todo el camino y que nos diga dónde está la farmacia más cercana. Adolfo, no la molestes, lo tengo todo aquí. Hola Estela, aquí el blandito de Tony tiene rozaduras. Hola chicos, ¿qué tal el camino de Santiago? Camino de Santiago, bien. Seguro que Laura ya lo está chequeando, pero yo usaría Soundscape para encontrar una farmacia. Ajá, calle de la Rozadura, farmacia La Ampolla. ¿No tiene pérdida? Oye, Estela, ¿y algún sitio para cenar? En Soundscape tenéis de todo adaptado a todos. Lo tengo. Calle que hambre, restaurante ñam ñam. ¡A cenar! Segundo día. ¿Qué tal tus pies, Tony? Bien, perfecto. Llevo tantas tiritas de algodón que me he comprado unas botas 3 tallas más. Qué exagerado. Oye, por cierto, hace rato que no veo ninguna señalización. ¿No nos habremos perdido? ¿Perdidos? ¡No! Estamos perdidos. Tendrán que venir a rescatarnos el FBI, los Navy SEAL. Yo me encargo. Fui medalla púrpura en los Boy Scouts. Dani, ¿cuánto chocolate has comido? Esto con el bastón no hubiese pasado. Laura, ¿a ti qué te indica el Blind Explorer? Anda, ya decía yo. ¿Están apagadas las apps? ¿Alguien las ha apagado? Porque no recibo ningún sonido. Bueno, Bueno, puede ser que te cogiese el móvil y que a lo mejor jugase 1 a 23 partidas al Candy. ¿Cerrar todas las aplicaciones? ¿cómo? Lo mato. ¿Veis algún barranco por ahí? Adolfo, ¿en qué estabas pensando? En el Candy... Se ha activado Blind Explorer y dice todo el rato media vuelta. ¿Cómo? A ver, ya lo tengo. Según IGN, estamos a 4 kilómetros de donde nos desviamos.
Solo hay un problemilla. La ruta que me dice incluye una pendiente que para María va a ser demasiado. Me tocará ir por la carretera. No vamos a tirar la montaña abajo para que pueda pasar. Adolfo, tú vas conmigo y llevas mi mochila. Y así se te quitan las ganas de Candy. Vale, todo sea por ayudar y por librarme de las canciones de campamentos de Dani. ¡Santiago! ¡Allá vamos! Para Santiago y mis No canciones. cantes, Dani. Reproduciendo playlist para que Dani no cante más. Hoy, el Camino de Santiago es inclusivo y apoyándonos en las apps accesibles, podemos hacerlo todos. Claro que podemos hacerlo. No te sentirás sola o solo en ningún momento. Y lo harás. Llegarás hasta el final, hasta Santiago. Anímate y hazlo realidad. Tienes muchos motivos para hacer este camino. Chicos, ¿ya habéis llegado? ¡Sí! Sí, ya lo podéis quitar. Sí, digo que esto es replicable a cualquier camino. O sea, haciendo la geolocalización es como si tuvieras miguitas de pan. Suena un sonido 3D que sirve para las personas con discapacidad visual, evidentemente, pero para las personas cognitivas o los que no nos orientamos bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. 15 minutos. Sí, ya. Bien, nos obliga, lógicamente, la intervención de Mercé a levantar la mano hasta los 15 minutos. Es el turno de intervención de Francisco Martín Simón, director general de Turismo de la Junta de Extremadura. Tiene la palabra. No sé si esto yo esto. Pero con propósito de la enmienda, ¿eh? Bien, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, felicitar por esta iniciativa, estas jornadas guadalupenses Patrimonio de la Humanidad. Felicitar a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, al director de la jornada, al moderador, a los ponentes y a todos los que nos siguen aquí presencialmente y a través de del streaming, de la retransmisión. Yo creo que toda buena intervención siempre requiere conocimiento científico, rigor, pensarse, diseñarse, ejecutarse y evaluarse. Por lo tanto, creo que este es un espacio magnífico para dejar por parte de cada uno de nosotros 2 o 3 ideas centrales del presente con visión de futuro. Una mesa muy adecuada, que es la de patrimonio y turismo. Por lo tanto, el primer concepto que tendríamos que plantear encima de la mesa es que hay que dialogar y hay que dialogar sobre la sinergia y la oportunidad y la complementariedad del patrimonio y del turismo. Cuando digo el patrimonio, digo la cultura, digo todos los bienes patrimoniales, los tangibles, los intangibles, incluso el patrimonio industrial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fruto del diálogo y de la sinergia, esto es lo primero que tendríamos que entender y comprender. No podemos estar de espaldas, ni siquiera al lado, sino tenemos que cooperar y entender las posturas y los planteamientos de unos y otros. En este sentido, la importancia del patrimonio y del turismo cultural en Extremadura es muy poderosa. Como algún ejemplo, pues tenemos ahora mismo, para nosotros el patrimonio histórico y cultural es una de las piedras angulares del turismo en Extremadura. Es un basamento muy importante. Pero es que lo decimos en base a ese potencial que tenemos y a esas realidades. Más de 300 construcciones declaradas BIC, más de 300. Tenemos 7 patrimonios mundiales UNESCO, 2 ciudades, Guadalupe, 3, 4 reservas de la biosfera, pero tenemos también todo un conjunto de ciudades históricas impresionantes, Plasencia, Trujillo, Zafra, Llerena, La Atenas extremeña. Tenemos 7 rutas culturales, la Vía de la Plata, el Camino Mozárabe, la Ruta Carlos V, la Ruta de la Judería, la Ruta Isabel la Católica, la Ruta de los Descubridores, la Ruta de las Fortalezas. Tenemos 58 fiestas de interés turístico, muchas de ellas, la inmensa mayoría, culturales y patrimoniales.
Por lo tanto, el planteamiento es, en este diálogo, el primer planteamiento es, por una parte, en el patrimonio hay que intervenir bien, con planificación medio y largo plazo, de forma respetuosa, de forma accesible, con presupuestos a medio, largo plazo potentes, porque es una fuente de riqueza. Y porque es una responsabilidad de cara al futuro el legar y el recuperar y el restaurar todos esos bienes patrimoniales para nuestros hijos y para nuestros nietos. Pero tenemos que verlo también como en esa dimensión que tiene el turismo de creación de riqueza, de creación de empleo, de industria, como todo lo que es el turismo tiene los menores efectos sobre el patrimonio. Es más, que sean efectos positivos. Entonces ahí hay que hablar de flujos, ahí hay que hablar de tecnología, ahí hay que hablar de sostenibilidad, ahí hay que hablar de impacto, ahí hay que hablar de cobrar por visitar. Llevo varios años hablando de este concepto. Qué complicado. Cobrar por visitar con tasas vinculadas a la creación de empleo en los territorios. En los territorios. El todo gratis no puede ser. ¿Cuáles son los sitios patrimoniales donde hoy se cobra por visitar en Extremadura más importantes? Bueno, este es uno, quizás de los más importantes, Guadalupe. Segundo, Teatro Romano de Mérida. Tercero, el Real Sitio Europeo de Yuste. Cuarto, las catedrales de Plasencia. Y no salen muchos más. Castillo de ahí en la Siberia, por visitarlo, €1, poco más. Esta es la primera reflexión que tenemos que hacer. La primera reflexión desde el punto de vista del turismo es que aquello que no se paga no se valora y que hay que vincularlo a tasas a la creación de empleo en ese territorio. Digo porque yo no voy a hablar de la recuperación, porque para eso estaría aquí mi compañero Pérez Urbán, que es director general de Patrimonio. Pero en este diálogo sí. Por lo tanto, este es un primer concepto que tenemos que estar encima de la mesa. Y esta es la primera idea central en estos escasos minutos que tengo. El patrimonio hay que recuperarlo, hay que intervenir con él con una visión holística y con una visión a medio y largo plazo, y hay que enfocarlo desde el punto de vista de los territorios, incorporando la participación de la población. Este espacio que hay aquí es porque vive la gente, porque hay una comunidad que vive, que trabaja aquí, porque llena de gente, porque está la Puebla. Por lo tanto, la población como elemento fundamental en esa protección, en esa valorización del patrimonio. Segundo concepto que quería plantear en esta intervención, y es la vinculación del posicionamiento del patrimonio en un contexto español, europeo e internacional. Bueno, voy a dar un tema en la primera parte que es cuáles son las buenas prácticas de la gestión del uso del patrimonio desde el punto de vista turístico. En los dos proyectos que acabamos de poner ahora mismo en el Camino de Santiago, dentro de los 120 millones que el Gobierno de España ha puesto en marcha en los proyectos de Next Generation, Extremadura nos han aprobado dos proyectos, el Castillo de Montemolín y el espacio de Caparra, 4 millones de euros. 2 millones en cada una de esas intervenciones. Lo primero que hemos encargado, tenemos un diálogo muy fluido, la Dirección General de Patrimonio y de Turismo, estamos bajo la directriz, la coordinación y la alta dirección de nuestra consejera, de Nuria Flores. Entonces, lo primero que hemos hecho turismo ha sido encargar, y estamos ejecutando en este momento, un estudio de buenas prácticas en España y en Europa sobre la sinergia y los equipamientos turísticos en estos espacios naturales. Desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista de la recepción de visitantes, desde el punto de vista de los flujos de la ordenación.
Pero a final de otoño, por el encargo que tenemos ya realizado, estará entregado. Por lo tanto, en este segundo concepto de territorio, de riqueza y de empleo con el patrimonio y el patrimonio, lo que tenemos que plantear es, que decimos siempre, este enorme potencial de patrimonio que tiene España, que tiene Extremadura. España somos la segunda, tercera región que más bienes patrimoniales tenemos en el mundo. Está España, está Italia, está Alemania en tercer lugar. Bueno, ¿por qué no sacamos más rendimiento? ¿Cuántos castillos son visitables? ¿Cuántos castillos tenemos centros de interpretación? ¿En cuántos castillos tenemos hoteles adecuados? ¿O en conventos? Es decir, que el mundo va por otro lado, que el mundo avanza, que tenemos que avanzar, Y decía, creación de esa riqueza en un territorio. Estamos hoy en Guadalupe. En el Geoparque Villuercas y Borejara, en el otro evento que se está celebrando de 10 años. ¿Algún dato del Geoparque, no de Guadalupe? En las 3 comarcas que conforman el Geoparque, Villuercas y Borejara, 3 comarcas, los últimos datos del observatorio, datos INE oficiales, tenemos de viajeros en torno a 36.000, 2.271 internacionales, pernoctaciones 60.000, estancia media con 1,6, 67. Los indicadores de oferta, total alojamiento 67 con 1.380 plazas, 1.380. Total en la restauración, Guadalupe y el Geoparque es una potencia. En restauración, catering, restaurante, 56 con 5.179 plazas. ¿Qué quiere decir? Punto 1. Estando en este patrimonio mundial, estando en el segundo patrimonio mundial, que es la reserva, es el Geoparque, tenemos bastante capacidad de crecimiento. Estamos por debajo de la media extremeña y por supuesto española. Por lo tanto, tenemos que crecer, y tenemos que crecer de forma sostenida, porque los empresarios del sector turístico, que han sufrido tanto en esta pandemia, tienen que pagar las nóminas todos los meses y los seguros sociales. Por lo tanto, la sostenibilidad es social, es ambiental y es también de las empresas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir aquí? Que tenemos que trabajar unidos, que tenemos que estar alineados y que tenemos que trabajar y terminárnoslo de creer. La Consejería llevamos 2 años llevando a Fitur el Corredor Ambiental UNESCO, que tiene 4 reservas de la biosfera: la Siberia, en la provincia de Badajoz, Geoparque Villuercas y Borejara, Reserva de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Tello Internacional, que entra hasta Portugal. Y la guinda del pastel, si me permitís la expresión, es este Real Monasterio de Guadalupe. Escuchadme, ¿por qué no nos terminamos de creer que somos el único sitio en Europa, que hay un corredor de 4 reservas UNESCO más un 5.º elemento de bien patrimonial? Es que esto no existe. Y el turismo es diferenciación. Y el turismo es posicionamiento. Y el turismo es producto turístico. Los recursos no son suficientes. Hay que hacer producto. Por lo tanto, si pensamos que, por ejemplo, incluso en Brasil, solo en la eurorregión tenemos más patrimonios mundiales que todo Brasil. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Llevamos 2 años trabajando en este proyecto y ahora con los fondos europeos, uno de los corredores en el que estamos trabajando, y me vais a permitir que no dé detalles, cada día tiene su afán y cada momento es el oportuno, pero venimos 2 años trabajando y lo hemos llevado a Fitur en este corredor de 4 reservas UNESCO más Guadalupe. Y vamos a trabajarlo, y vamos a pelearlo, y vamos a trabajarlo en los próximos 3 años con los fondos europeos, el 22, 23 y 24.
Por lo tanto, es posicionamiento y es marketing. De nada nos vale tener tesoros que nadie los conoce. Después ya ordenaremos los flujos y veremos cómo nos posicionamos. Pero de momento tenemos que tener un patrimonio visitable, un patrimonio totalmente en pase de revista, y tenemos que hacerlo en diálogo con las empresas del sector, en diálogo con los tesoros gastronómicos, en diálogo con el agro, en diálogo con las empresas de turismo activo, en diálogo con todo el mundo alineado en una política compartida. Termino para dejar, primero somos obedientes aquí a lo que nos han indicado. No me gustaría terminar esta primera intervención sin decir que estamos en un momento muy interesante de futuro, muy interesante. Extremadura ha caído menos que otros, hemos creado toda una red de protección al empresariado, estamos saliendo en el pelotón de cabeza, los datos están ahí. Hemos recuperado solo de enero a julio, hemos recuperado casi 6.000 empleos en el sector turístico, casi 6.000 empleos en 6 meses, y nuestro reto es la sostenibilidad. Hemos tenido un buen verano, vamos a tener un buen otoño, pero me permití que un poquito plantee el tercer elemento como fundamental, que son los contenidos y usos turísticos de los espacios patrimoniales, de nuestras ciudades históricas, de los espacios patrimonios de la humanidad, del único espacio real que tenemos en Extremadura, que no está puesto suficientemente en valor, que es Yuste, el único que tenemos, que visitan los reyes todos los años, que nos proyecta al mundo como este espacio. No hay otro elemento que nos proyecte en América más potente que en el sitio donde estamos en este momento. Por lo tanto, de las ideas fuerza a pensar, a debatir, a hacer un plan de acción y a por ello, y a poner recursos encima de la mesa. Todo el mundo, Madrid, Europa, la comunidad autónoma y las administraciones locales, y la parte privada. Es de la sinergia, de la suma y de compartir esos esfuerzos. Y termino diciendo esta tercera idea, los usos. ¿Cuáles son los usos de los espacios patrimoniales? Pues siempre tienen que ser respetuosos con el bien a conservar y a legar para el futuro, pero con esta visión de economía sustentable. Un restaurante, una hospedería, un sitio de restauración, un espacio de visitable. Las cosas hay que mantenerlas, hay que pagar la luz, hay que reparar, hay que mantener también de los espacios privados. Y eso hay que reflexionar. Si creemos realmente que esto es una potencia, aquí hay que poner dinero encima de la mesa. Ley de mecenazgo. O sea, aquí esto no lo tenemos que terminar de creer y tiene que ser una prioridad de país, una prioridad de región, una prioridad de acción real. Y las prioridades se marcan en los presupuestos. Las prioridades se marcan en los presupuestos. Pero tiene que haber un enfoque constructivo, positivo, de diálogo, como decía, entre el patrimonio y el uso. Y en este sentido, termino, como no podía ser de otra manera. Llevamos años con un concepto fundamental. Extremadura, destino peregrino. Extremadura, destino peregrino. Los caminos de Guadalupe, el Camino de la Plata, el Camino Mozárabe. Es que nos conectan con la historia, pero sobre todo nos proyectan hacia el futuro. Y estamos dando pasos ahí y tenemos que seguir dando pasos. Por lo tanto, este destino de Extremadura, destino peregrino, en el marco del año guadalupense, en el marco del año jacobeo que el Papa ha prolongado hasta el año 2022, tenemos que aprovechar esa inercia, sobre todo para mirar al futuro con ambición. Gobernanza compartida, liderazgo compartido y proyectos compartidos. Muchas gracias. Gracias, director. Que un político se someta a 15 minutos es siempre de agradecer. Es el turno de intervención
de Alicia Díaz Mayordomo Y Francisco, sí. y Francisco Cambero, que intervendrá después. Ustedes, además, tienen la ventaja de que van a ser 2 por 2 y no 2 por 1. Que primero usted y luego usted. Sí, pues buenos días y muchas gracias tanto a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste por organizar, ¿no?, y atender a las inquietudes que surgen en torno a esta celebración, a este año guadalupense. Muchas gracias al director de las mismas por todo el trabajo que sabemos que hay detrás siempre de un acontecimiento, y también que quería aprovechar para agradecer tanto al monasterio, ¿no?, como a Fray Guillermo por prestarnos este espacio y habernos deleitado ayer con ese pequeño ratito por el monasterio, porque siempre es un lujo regresar y volver a Guadalupe. En esta intervención, en esta mesa redonda, desde el Grupo de Investigación Extremadura y América, al que pertenecemos Francisco Javier, yo y más compañeros que intervendrán a continuación, nos planteábamos qué podíamos aportar desde el mundo de la investigación, y específicamente desde el mundo de la investigación y de las relaciones iberoamericanas, que al fin y al cabo, de forma muy genérica, es lo que venimos trabajando desde nuestra formación. Por ello, y avalado por proyectos previos y trabajos, nos planteamos ¿cuál o desde dónde parte el origen del turismo en el monasterio de Guadalupe? Veníamos trabajando años anteriores con estudios que parten, ¿no?, por nuestra formación desde la historia del arte, y que tratan posteriormente de dar a conocer, de hacer más que accesible, de hacer consultable esos fondos a un público más amplio a través de publicaciones que van, como digo, desde un punto de vista específicamente histórico-artístico, pero que también tocan otros campos, como ha sido la rehabilitación o como ha sido el turismo en ambos lados del Atlántico. Pero este maridaje, este patrimonio y esta relación con el turismo no es nada nuevo, pues desde los inicios de la actividad viajera y turística, palacios, catedrales, conjuntos pictóricos o conjuntos escultóricos y muchas otras diversas manifestaciones artísticas han sido objeto de atracción. Sin embargo, y es lo que venimos a atender durante estos breves minutos, la organización y el ordenamiento de lo que ahora denominamos ofertas, recursos y destinos, en el caso español y en el caso extremeño, no tuvo lugar hasta principios del siglo XX dentro de la corriente que se ha denominado como regeneracionismo. Y es a partir de este hito, la conformación de los inicios de la gestión del turismo español y dentro de la línea de investigación del Grupo Extremadura y América, en la que nos proponemos el análisis de la imagen y el protagonismo que tuvo el Real Monasterio de Guadalupe en la propaganda difundida en este periodo. Es decir, partiendo de uno de los objetivos iniciales que se proponían en la jornada, como es el de establecer un observatorio permanente sobre la conservación, la gestión y la divulgación del patrimonio, nos propusimos y nos planteamos 2 cuestiones. ¿Cómo se inició la propaganda? ¿Cómo se inició aquí el turismo de manera oficial en Guadalupe? ¿Cómo, en qué guías, en qué carteles y en qué, al fin y al cabo, en qué publicidad apareció en el momento? Así, en primer lugar, y para una correcta interpretación, tenemos que apuntarnos, como es conocido, que la idónea gestión del turismo, como es entendida en la actualidad, supone una ardua labor, una labor multidisciplinar. Aquí en España esa labor comenzó a principios de siglo, pero realmente tomó un cariz más serio con un acontecimiento clave como fue la Exposición Iberoamericana del 29. En ese momento todas las organizaciones y los organismos dependientes y tocantes en lo turismo se pusieron, y permitirme la expresión, se pusieron las pilas y empezaron a hacer, ¿no?, iniciativas serias y reales para llevar a cabo, aunque en fin, los objetivos, ¿no?, o los resultados quizá no fueron en muchos aspectos los esperados. Pero en estos momentos y únicamente, ¿no?, durante estos minutos nos vamos a adentrar en las iniciativas y en las actuaciones dentro del ente público, porque la actividad privada podría dar para unas jornadas específicamente, sí. Disculpe una pregunta, ¿van a intervenir los dos? Sí.
Pues entonces tienen que compartir el tiempo. Sí, contamos con ello. ¿Seguro? Sí, gracias. Por lo tanto, digo, como venía diciendo, únicamente vamos a trabajar en el espacio público dentro de las iniciativas. Dentro de los organismos que vamos a tratar, y brevemente, porque a continuación la profesora Yolanda Fernández ahondará muchísimo más en ello, tenemos que mencionar que se crean 3 organismos. La Comisión Nacional para el Fomento del Turismo, en las fechas que veis, inicios del siglo XX, posteriormente la Comisaría Regia de Turismo y la Cultura Artística, de 1911 al 28, y finalmente el Patronato Nacional de Turismo. Pero bien, y profundizando en el tema, el Real Monasterio de Guadalupe, icono del patrimonio extremeño por excelencia, del cual nos proponemos analizar su imagen, ¿no?, desde el ente público, ha sido un recurso o un destino elegido y escogido, ¿no?, y que ha dado una presencia y una fama aclamada por muchísimos personajes previos, ¿no?, de la historia, previos y presentes de la historia española, así como por viajeros destacados, como el conocido Alejandro Laborde, o incluso, ¿no?, como no mencionar a personajes de esta historia compartida, como fueron Hernán Cortés o Cristóbal Colón. Por lo tanto, la relevancia del monasterio, además del turismo reciente, viene, como digo, amparado por personajes históricos de vital importancia, así como por las prontas, ya incidió el profesor José Carlos Salcedo ayer, como por las prontas declaraciones que tiene, que por ajustarnos al tiempo no vamos a entrar mucho más. Tiene declaraciones desde, como vemos, desde 1879, y no solo del monasterio, no solo de la Puebla, sino también de lo que es la influencia de la Virgen de Guadalupe como patrona de Extremadura, ¿no?, y representante de la hispanidad. Pero además, ¿no?, de estas declaraciones, personajes claves, ¿no?, como fue el ministro de Fomento dentro de este primer organismo, como será la Comisión Nacional, hará declaraciones que ya van encaminándonos hacia dónde trabajaron, ¿no?, o cómo vamos a ver la imagen de Guadalupe en la publicidad. Y es que el ministro de Fomento, Álvaro de Figueroa y Torres, no comunicaba y declaraba que publicar y distribuir folletos en el extranjero que describan las maravillas de la España histórica y despierten la curiosidad. Por lo tanto, vemos que ya desde ese momento hay una clara intención por difundir nuestro patrimonio, inventariar y clasificarlo, y difundirlo sobre todo a través de pequeños formatos desde el punto de vista turístico. La trascendencia conseguida en estos momentos por el nuevo organismo estatal no estaba en un principio, como he anunciado, cumpliendo con lo esperado. No hubo un mínimo rendimiento económico y, como resultado también de la escasa publicidad o de la situación económica y política delicada que se vivió en España en estos momentos, pues no se esperaron. También se empezaron a hacer la declaración de algunos monumentos nacionales que, como ya he dicho antes, el monasterio de Guadalupe ya estaba protegido, y finalmente se iniciaron el planteamiento de la mejora de los alojamientos del Estado, como de las vías y las carreteras. Y ahora, si me permitís, continúa mi compañero. Sí. Continúa Francisco Cambero Santano, del Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura. Bien, pues como hemos dicho, en 1911 se creará la Comisaría Regia de Turismo y Cultura Artística, cuya misión radicaba en velar por el desarrollo del turismo y la divulgación de la cultura popular, que tomaría como ejemplo la Oficina Nacional de Turismo del país vecino, de Francia. Y entre sus atribuciones, en el artículo 2, no lo voy a leer todo, pero por ejemplo, decía que estaba entre las acciones promover y sostener las relaciones internacionales en materia turística. De esta manera, de manera muy temprana, se publicará la colección de arte en España, y el número 9 estaría dedicado a Guadalupe por la edición de Tomás, que tendría 48 ilustraciones con texto de Elías Tormo y Monzó. La edición, que estaría introducida por unas líneas traducidas al inglés y al francés, nos presenta la riqueza en todo su conjunto de lo que el edificio atesoraba, desde su historia hasta la arquitectura o todas las artes que el monasterio custodia. Aunque la mayor parte de la guía está orientada al edificio religioso, un pequeño espacio se dedicará al municipio, unas líneas que, a diferencia de las dedicadas al monasterio, el lugar de las más hermosas obras de arte olvidadas en España,
denotaban un sentimiento de escaso desarrollo y atraso, pues en cuanto al pueblo, él solo, en calles enteras, rampantes y pintorescas, es una visión auténtica del siglo XIV. Las 48 ilustraciones conducirán al lector por todos los espacios del monumento sin hacer ningún tipo de distinción. Inicialmente aparecerán 2 vistas generales antes de presentar la fachada principal y las labores de repujado de sus puertas. Una vez en el interior se presenta quizás el elemento más destacado del edificio, el templete del claustro Grande Mudéjar, que será la principal imagen promocional del monasterio, y en la guía la antesala para presentar los demás claustros con detalles de sus ornamentaciones. También de vital importancia es la representación del retablo mayor y la venerada Virgen de Guadalupe. El escaso desarrollo de las infraestructuras también será conocido en esta introducción, pues en palabras de Bertot, realizó un extraordinariamente penoso viaje al arrinconado Guadalupe, salvo para automóviles, hecho que se vio salvado por la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid, Cáceres, Portugal y Oeste de España, que ofrecería un servicio de automóviles para visitas de grupos y excursionistas. Guadalupe se presentaba como un formidable nuevo destino del excursionismo nacional, pues además de contar con un magnífico recurso monumental y una posible solución en las infraestructuras, la comunidad monástica ofrecía hospedaje en las piezas que años atrás los padres Jerónimos usaban para su descanso. Guadalupe se posicionaba de manera muy temprana como un verdadero producto turístico de referencia. Tal era la relevancia adquirida con la publicación que durante este periodo también se crearán una serie de guías panfletos en otros idiomas de la historia y el arte español. El libro, dedicado a Cáceres y Badajoz, hablará de las principales ciudades autonómicas de Badajoz, Zafra, Llerena, Mérida, Cáceres, Trujillo. Y la guía presentaba los principales monumentos de cada lugar, pero con una peculiaridad. Las 5 imágenes que aparecen en el panfleto pertenecen a Guadalupe. Observamos cómo el monasterio comienza a posicionarse como el monumento por excelencia de Extremadura, un lugar donde la guía además invita al turista a gastar varios días en este municipio. En cuanto a la propuesta de la creación de itinerarios, la Comisaría Regia elaborará una serie de itinerarios de arte, donde Guadalupe será incluido en el itinerario desde Madrid a Sevilla por Extremadura en 1923. Las descripciones que se hacen tanto del monasterio como de la villa son exactamente iguales a los textos publicados con anterioridad. El circuito además se verá aumentado gracias a los recursos que se presentaban en los alrededores. Nos referimos a los molinos, la Casa Grande de Mirabel o la de Valdefuentes. Aunque, como hemos indicado al comienzo de nuestra intervención, nuestras líneas están dirigidas a analizar la imagen que desde las administraciones públicas se prestó al turismo, no podemos pasar la ocasión sin citar a los monjes franciscanos, Acemel y Rubio, pues serán ellos quienes lleven a cabo las primeras pesquisas y aporten datos inéditos sobre el monasterio de Guadalupe, desde una óptica turística patrimonial, y que se verán materializados en una guía ilustrada, la cual será ampliada y mejorada en el año 1927, como esta que mostramos en la imagen. La Comisaría Regia dejaría de estar en vigor en 1928, pues los escasos presupuestos que recibía la Comisaría Regia del Estado no hacía honor al incesante e incansable trabajo del comisario. En un momento inestable en lo referente a la política, la dictadura de Primo de Rivera se interesaría por el turismo nacional, pues coincidiendo con las mejores cifras económicas del régimen primo-riverista, estaría formándose el primer ente público de gestión turística, que sería el Patronato Nacional de Turismo. El 25 de abril de 1928, como mostramos en la izquierda, Primo de Rivera remitirá una misiva al Marqués de la Vega Inclán notificándole la creación del Patronato Nacional de Turismo en el mismo día que se publicará mediante decreto el Reglamento General y el Reglamento el régimen interior del Patronato Nacional de Turismo. Con la creación del Patronato Nacional de Turismo será la primera vez que el Estado intervenga en esta materia, cuyo objetivo radicaba en la necesidad de preparar al país frente a las exposiciones de 1929. Durante este periodo se comenzará a cambiar la idea de promoción de los destinos, relegando a un segundo plano las necesarias guías histórico-artísticas y dándole un especial protagonismo al cartel como elemento promocional. Este organismo, que tendrá competencias hasta la Guerra Civil, absorberá todas las funciones de la Comisaría Regia y además le será de su incumbencia la preparación de España para el turismo y la propaganda de España dentro y fuera de su territorio para estimular el turismo interior y extranjero. Asimismo, el artículo 2 del decreto mencionaba que seguirían fomentando para ello la publicación de guías, catálogos, anuncios e itinerarios, los cuales pasarán por 2 momentos diferenciados marcados por el cambio de régimen. Durante la etapa monárquica, que irá desde los años 29 al 31, se editarán 25 carteles de artistas reconocidos a nivel nacional, promocionales en torno a temas diferentes, aunque todos en la misma dirección, la de conocer las ciudades españolas y con ellas el arte a través de sus monumentos y especialmente los paisajes.
En efecto, el Patronato Nacional de Turismo crearía unos pequeños folletos durante el periodo monárquico. De Guadalupe conocemos dos, ambos con el mismo texto, siguiendo las líneas de las anteriores publicaciones de la Comisaría Regia, nos muestran 6 imágenes en cada uno. Si bien las del monasterio son similares a las publicaciones anteriores, estos folletos nos muestran instantáneas de la vida popular en torno a las fuentes de la villa, calle y inéditos paisajes. Debemos destacar que el periodo republicano de 1931 al 36 continuará con las líneas generales trazadas durante el periodo monárquico. Los carteles, guías y panfletos existentes en oficinas y almacenes serán aprovechados, pues colocarán su escudo o un sello de la República sobre la imagen de la corona, sobre el emblema original, como vemos en el folleto de la derecha. Pero en contraposición, durante este periodo también se elaborarán folletos de nueva imprenta en varios idiomas, simplemente cambiando el nombre del organismo, pero con la misma estructura. Pero si un evento debemos resaltar como máximo exponente de la promoción autonómica al exterior es la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Será en esta ocasión cuando hemos localizado por primera vez la promoción de Cáceres con una imagen de Guadalupe a través de un cartel. El patronato deseaba decorar su pabellón con carteles que representaban a cada una de las provincias españolas y como consecuencia 51 serán los carteles que decoren el pabellón. Aquí vemos el relacionado con Cáceres, que desconocemos el autor del cartel, pero lo que en cuanto a la temática se refiere, el autor nos presenta el mayor atractivo de la provincia, la riqueza monumental del claustro mudéjar de Guadalupe y la capilla mayor de la Virgen. Posiblemente el artista elegiría este cartel para unar en una sola instantánea el pasado imperial y la riqueza monumental del lugar. La imagen, enmarcada por un arco de herradura del segundo nivel del patio, nos muestra también en primer término la importancia de la vegetación, pues como ocurrirá, por ejemplo, en el cartel de Madrid, donde el Palacio Real y la iglesia de San Francisco el Grande aparecen entre la vegetación, el templete mudéjar se deja entrever tras un árbol. Este enfoque paisajístico respondería a las preocupaciones de los intelectuales regeneracionistas del momento, pues creían encontrar en el paisaje la esencia del ser de España. A modo de conclusión, queremos confirmar que la imagen de Guadalupe se dio o escogió en la publicidad de carácter turístico, ha sido perpetuada con el paso de los años. El Real Monasterio y la Puebla, cuya importancia se reflejó en la temprana protección de su monumento y villa, décadas antes de que se tomara como una constante nacional, rápidamente se posicionó como la imagen promocional de la provincia de Cáceres. Los organismos públicos del periodo al que nos hemos referido, Comisaría Regia y Patronato Nacional, utilizaron la imagen del monasterio junto con su paisaje en todas sus publicaciones. Causas por la cual, como comentó ayer, por ejemplo, el profesor Salcedo, los demás recursos turísticos patrimoniales de la zona quizás se hayan podido ver relegados a un segundo plano. Finalmente, proponemos la recuperación de estos documentos históricos como vía de desarrollo, pues en cuanto a lo que a la investigación y al turismo se refiere, se nos presenta la oportunidad de mostrar una estrategia cultural gracias a la cual se podría recuperar el pasado histórico y diversificar la demanda turística de la villa de Guadalupe. Y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante ese trabajo y para los que hemos investigado en Guadalupe realmente hay lagunas que teníamos mentales que se agradecen el haber sido cubiertas y rellenadas. Tiene la palabra Ana María Camponcerro, profesora de la Escuela de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias. En primer lugar, quería felicitar la iniciativa a la organización de estas jornadas por su interés, su relevancia y por el resultado que está teniendo en cuanto a las aportaciones realizadas. Por otro lado, también agradecer la invitación a participar y poder presentar la perspectiva que les comentaré en cuanto a la presentación que vamos a visualizar. Y que me permite, digamos, ofrecer otra perspectiva del patrimonio, otra perspectiva vinculada a un producto gastronómico y que nos permite, además, vincular diferentes elementos patrimoniales en iniciativas turísticas que ya se están desarrollando en Extremadura de una manera emergente y que, además, son iniciativas que nos permiten revalorizar la cultura del olivar y su patrimonio asociado. En primer lugar, permítanme presentarles algunas imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que creo que bella y de gran valor, un paisaje de bancales en los cuales hay cultivados olivos y además es un paisaje de meandros
situado en Las Urdes, en el norte de la provincia de Cáceres. Otras imágenes de paisajes vinculadas a la dehesa, donde hay cultivados olivos y además donde también se recuperan antiguas maquinarias vinculadas a la producción tradicional de aceite de oliva. También se están recuperando espacios que se están, como por ejemplo el que estamos observando, que es una antigua almazara rehabilitada como espacio interpretativo, también localizado en Las Urdes. Pero también tenemos almazaras que nos ofrecen, almazaras ya modernas, que nos ofrecen poder visitar sus instalaciones y poder comprender cómo se elabora en nuestra región este producto premium. También podemos visitar de paseos muy interesantes, no solo entre olivares, sino también al lado de un pequeño río por el cual se pueden ir visitando diferentes molinos, algunos de ellos ya rehabilitados, incluso se puede conocer desde el punto de vista de una visita teatralizada. Este itinerario está localizado en la localidad de Torre de Don Miguel, en la Sierra de Gata. Esta localidad también tiene asociada una fiesta de interés turístico, los Capazos, en los cuales también están vinculados a este patrimonio olivarero. También se están desarrollando iniciativas vinculadas a escuelas de cata, en las cuales pues, podemos, igual que se hace con el enoturismo, igual que se hace con la interpretación del vino, podemos desarrollar experiencias de tipo organoléctico con este producto premium y tan arraigado a Extremadura, a la península ibérica, a todo el arco mediterráneo y a una cultura mediterránea como es la que nos ofrece el olivo. Y también, además de poder participar en este tipo de experiencias, podemos adquirir uno de estos productos y llevárnoslo a casa como souvenir. ¿Les gustaría dormir aquí? Creo que es un lugar súper interesante para poder pasar una noche, un fin de semana o varios días. Se trata de una antigua almazara rehabilitada como hospedaje en la Sierra de Gata. O, por ejemplo, saborear estos platos. Todos tienen un hilo conductor común, que es el aceite de oliva como ingrediente protagonista que va a acompañar a productos de excelencia, pero también al postre. ¿Qué es lo que une a estas imágenes que les he presentado? El aceite de oliva, ya lo hemos adelantado. ¿Y por qué he querido o he elegido poder traerles el aceite de oliva a unas jornadas en las cuales estamos hablando de patrimonio mundial? Pues por una razón también muy concreta. El aceite de oliva es el producto posiblemente más relevante o más destacado dentro de la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea fue destacada en el año 2010 como patrimonio cultural inmaterial por parte de la UNESCO. Y además, como hemos podido observar, se vincula a diferentes tipos de patrimonio. Estamos hablando de patrimonio vinculado a la cultura de una tradición milenaria. Estamos hablando de naturaleza, por lo que nos ofrece en cuanto a sus paisajes, y estamos también hablando de gastronomía, porque estamos hablando de un producto organoléctico premium y fundamental en nuestra dieta mediterránea. Para poder desarrollar productos turísticos vinculados a este producto premium, tenemos que tener en cuenta unos pasos sencillos. Tenemos que conocer y comprender la materia prima de la que disponemos, por ejemplo, esas iniciativas que hemos visto anteriormente, y tenemos que dotarles de servicios turísticos e infraestructuras de apoyo, alojamiento, restauración, transportes, accesibilidad. Con ello poseeremos unos productos turísticos a los cuales, una vez paquetizados y organizados, poniéndole un precio, estableciendo el mejor mecanismo para su comercialización a través de los canales correspondientes y de una buena estrategia de comunicación que nos dé a conocer, podremos tener una oferta turística de éxito vinculada a un producto gastronómico que además va a tener diferentes beneficios sobre los territorios en los que se va a desarrollar. Además, tenemos que tener en cuenta que estamos ante una demanda turística en proceso de cambio. Estamos ante una demanda turística cuyo estilo de vida va cambiando y va demandando otro tipo de experiencia. Es decir, no la mera actividad contemplativa que durante muchos años la hemos considerado actividad turística, la seguimos considerando, pero también hemos de acompañarla con otros elementos porque el turista lo valora. Suele decirse que lo que se ve se olvida, lo que se ve se recuerda, pero lo que se hace se aprende. Por tanto, busquemos experiencias que nos permitan involucrar de forma muy directa y con los 5 sentidos a los nuevos turistas y sus nuevas demandas. Ofrezcamos, por tanto, experiencias que sean únicas, en lugares únicos, en torno a productos turísticos únicos, como por ejemplo los que hemos presentado aquí.
favorezcamos que esas experiencias sean memorables, con esa implicación total del turista y que también sean educativas, ¿no? Comprender las características organolépticas de un producto gastronómico o comprender cómo se ha elaborado tradicionalmente o conocer las leyendas, la cultura asociada a esos territorios, cómo esa cultura, esas tradiciones se ha venido a manifestar en forma de platos típicos, como por ejemplo el sopetón, un plato sencillo a base de pan, aceite y zumo de naranja que se puede tomar en la Sierra de Gata. Toda esta, digamos, industria tradicional nos ofrece un patrimonio muy interesante que debemos aprovechar. Además, el turista valora estos viajes gastronómicos como una parte importante de su felicidad y para contribuir a su calidad de vida. Por tanto, estamos ante un turista tradicional que está cambiando, que busca nuevas experiencias, que esas experiencias sean diferentes, auténticas, divertidas, educativas, que se lleve algo puesto para casa de todo lo que ha vivido. Algunas veces esas experiencias, como estamos viendo, pueden ir vinculadas al patrimonio agroalimentario. El enoturismo está bastante más desarrollado que el enoturismo el oleoturismo en estos momentos, pero también empiezan a surgir iniciativas vinculadas al queso, al jamón o cualquier otro producto gastronómico premium. Además, estamos hablando de una actividad agraria y como tal va a favorecer esa vinculación o ese binomio turismo y producto agroalimentario, va a favorecer poder apoyar a una agricultura que viene asistiendo a unas décadas de crisis. El turismo se ha aportado por el turismo en el ámbito rural, pero no siempre es suficiente, necesitamos más apoyos. Y, ¿por qué no?, apoyos de vínculo turismo o vínculo gastronomía y ofrezcamos a estas áreas rurales una potenciación agregada vendiendo los propios productos locales en el lugar de origen y también favoreciendo una imagen de marca que puedan llevarse el turista a su lugar de origen. Por tanto, integremos y promovamos la venta también de estos productos agroalimentarios de esta manera. Por tanto, así trataremos de aumentar los beneficios que nos ofrece el turismo asociado a un producto agroalimentario que a su vez potencia la actividad agraria. Por tanto, estamos generando sinergias muy beneficiosas para los espacios rurales en los cuales se produce este producto. Además, como decía, estamos trabajando diferentes tipos de patrimonio. Patrimonio cultural, por los estilos de vida que genera, las leyendas, la artesanía vinculada a la madera del olivo, muy interesante, la arquitectura, los paisajes que hemos visto, olivos y olivares de montaña. Y también no olvidemos que las propiedades para la salud del aceite de oliva están científicamente probadas. Por tanto, resumamos, necesitamos vincular este tipo de experiencias en línea con el nuevo turista, emociones, involucremos todos los sentidos o los sentidos pertinentes en el aprovechamiento, la comprensión y el disfrute de este tipo de recursos turísticos, de este patrimonio. Aportémosle el significado que ya tiene y que esta cultura milenaria le ha ido otorgando a este producto gastronómico. La unicidad, que además aquí en Extremadura tenemos unos aceites de oliva muy destacados. Pensemos, por ejemplo, en la manzanilla cacereña, producto premium y que no se cultiva en ninguna otra parte del mundo. Agreguemos diversión, ¿por qué no dar un paseo por los olivares, coger el propio aceite, transformarlo y llevárnoslo a nuestra casa? Y, por supuesto, así favorecemos desarrollar actividades en las cuales nos implicamos 100% y van a favorecer una memorabilidad de esa experiencia que vamos a transmitir a otras personas. Ayudemos así, por tanto, al sector oleícola, dando a conocer su producto, alcanzando, por tanto, mercados geográficos más alejados, generando una conexión emocional que nos conecte a largo plazo con este producto, no solo el destino, sino con este producto agroalimentario. Mejoremos la captación de los consumidores habituales de este aceite que vengan a visitarnos al lugar de origen de ese producto y, por tanto, así estamos diversificando tanto la actividad turística como la actividad agrícola. Beneficios para las áreas rurales, impactos positivos en el territorio, con este vínculo turismo, patrimonio, actividad agraria, sinergia para los otros sectores rurales asociados, siempre tenemos que dar una capacidad de acogida extra a los turistas que visitan nuestra zona. Además, supone una forma de conservación de las tradiciones y de las técnicas tradicionales en cuanto a la producción de este tipo de productos y de todo ese patrimonio que hemos venido comentando en estos minutos. Desarrollamos no solo el turismo gastronómico, sino también el turismo industrial,
que cada vez está atrayendo la investigación, pues, de las propuestas, de las investigaciones, de los proyectos, de los estudios. Y por otro lado, de forma general, estamos hablando en definitiva de actividades que están promoviendo el desarrollo socioeconómico, también demográfico, y apostando por un desarrollo sostenible de estas áreas rurales donde se produce este producto. Desde el grupo de investigación al que pertenezco, en la Universidad de Extremadura, Marquetour, hemos venido desarrollando diferentes iniciativas investigadoras vinculadas a darle, digamos, un impulso o a proporcionar ideas para otros estudios, otras investigaciones y también, por supuesto, para el sector. Y haciéndonos diferentes preguntas en cuanto a qué podíamos aportar, pues hemos estado desarrollando algunas actividades enfocadas a conocer el mercado potencial y el interés que este mercado puede llegar a tener en este tipo de iniciativas. También hemos extendido esa inquietud por conocer qué es lo que nos demandaría este tipo de turista en otros mercados internacionales, en Reino Unido concretamente. Por otro lado, también hemos trabajado directamente con los residentes, porque al fin y al cabo el patrimonio es de ellos. Ellos son los que han desarrollado sus prácticas tradicionales de creación de este producto, sus tradiciones, su gastronomía, etcétera. Por tanto, necesitamos contar con los residentes como un agente directamente involucrado en las planificaciones turísticas. Ellos son los que nos tienen que transmitir su patrimonio oral, sus costumbres, sus tradiciones, para que podamos generar experiencias turísticas, digamos, completas. Y con esto, bueno, pues espero haber podido ofrecer otra perspectiva del patrimonio con su vínculo con el turismo desde el punto de vista de la comercialización. Muchas gracias. Perfecto, Ana María. No solamente por haber cuadrado el tiempo, sino lo más importante, estamos convencidos y además lo hemos constatado a través del Observatorio Turístico, que no hay nada más patrimonial en este momento dentro del turismo cultural que el turismo gastronómico. Hay siempre la anécdota de llevamos ya 6 iglesias vistas, pero ¿me quiere decir usted cuándo y dónde comemos? Lo primero genera fatiga del patrimonio, lo segundo no. Y desde el punto de vista de esa transformación que usted planteaba, es de la tierra a la mesa, del recurso al producto, pasando nada menos que por la transformación que es la industria turística, que son las recetas de la abuela. Del campo solo interesa ahora el pan con sabor a pueblo y las lentejas de la abuela, que normalmente, como ustedes saben, son del bote litoral la mayor parte de los casos. Yo abro el debate, tenemos hasta las 12:15 y abro ya el debate con unas ideas fuerza que hilvanan con algunas cuestiones que ha planteado el director general y que se han planteado aquí. Ayer decía que la vanguardia conceptual del patrimonio cultural justamente en el siglo XXI es el reconocimiento de ser un factor estratégico de desarrollo integral y local, porque tenía una triple condición. Es un bien público, con independencia de su titularidad, ya lo dijo la ley republicana del 33, y esto exaltó a los propietarios, bien público, recurso económico que hay que explotar sosteniblemente, y producto turístico, que es el final del proceso. Esos son los 3 pilares de esa reflexión. Yo he escrito en muchas ocasiones, si ustedes tienen ganas de ver cómo funciona nuestro equipo Tourismex Google Site, no tienen más que teclear, y no solamente verán quiénes somos y qué hemos hecho, sino además los artículos que están con los enlaces para poderlos descargar libremente. Y he dicho muchas veces que patrimonio y turismo es un matrimonio de conveniencia. Yo tengo el recurso, tú quieres el recurso, vamos a negociar. El problema es como el de los matrimonios. Esto es un matrimonio de conveniencia, pero por desgracia no es un matrimonio en régimen de gananciales al 50%. No, es un régimen de separación de bienes y además muy desigual, porque ambas actividades productivas son del sector terciario, evidentemente,
que son los puntales básicos de la economía y de la industria de servicios del siglo XXI. ¿Por qué es desigual? Porque los recursos patrimoniales, naturales y culturales, efectivamente, son la materia prima que el turismo ha de explotar, son transformables y deben ser transformables. No todos los recursos turísticos son aptos para ser explotados por distintas razones, pero el problema es que en la transformación del recurso al producto pasa como con el suelo. Del no urbanizable al urbanizable hay un salto importante y del urbanizable al urbano una plusvalía brutal. Aquí ocurre lo mismo. Se generan plusvalías que deberían repartirse, si el régimen de gananciales fuera como debería ser, al 50-50, pero no es así. Porque se socializan los costes de rehabilitación morfológica, de refuncionalización, de preparar el destino a través del planeamiento de la gestión para recibir esa carga turística y, por tanto, yo socializo costes, pero privatizo beneficios, porque los beneficios no van a destino, sino que se quedan en origen. He dicho y he defendido muchas veces, y aquí lo ha apuntado el director general, que todo lo que no se paga no tiene valor, y además no solamente que se pague, lo del euro me parece una vergüenza. Es decir, lo de el donativo, para que incluso no tenga efectos fiscales, no, mire usted, esto es pata negra, ya lo dije ayer, ha costado generarse miles de años, es único, es irrepetible, es del patrimonio mundial. Usted quiere jabugo 5J, usted pague jabugo. Usted quiere patrimonio mundial y ver lo que hay aquí, usted pague. Pero además pague con la conciencia de que está contribuyendo precisamente a compensar la erosión que usted hace de ese patrimonio, porque usted lo está usando, usted está disfrutando, usted paga. Y por tanto, el compromiso de yo pago me permite exigir calidad, seguridad, presencia, promoción, todo lo que yo puedo exigir. Eso es clave. Por tanto, el turismo tiene que pagar la factura de la rehabilitación del patrimonio, en cuota turística y en pago precisamente por ese uso. De esa manera será una forma de reequilibrar, eso que llama sostenibilidad, yo lo llamo equilibrio, reequilibrar ese desfase entre beneficios que se van y beneficios que no llegan. Por tanto, dije ayer también que resulta dramático que en ese mundo rural en declive, con un sector primario por el suelo, que es la esencia de ese mundo rural, resulta que ahora esa despoblación y ese deterioro socioeconómico se conviertan en atractivos para recibir a urbanitas estresados. Tiene guasa que los propios elementos de mantenimiento de la población en el territorio no sean capaces de hacerlo, pero que esos elementos resulten atractivos para llegar a esos lugares. Hay contradicciones que estamos viviendo que son fantásticas. En teoría, la pandemia debería aprovechar precisamente para diseñar un nuevo futuro en el producto turístico. Bueno, estamos viendo que algunos de los planteamientos, sobre todo en temas de zonas del litoral, no van por ese camino. No creo que hayamos aprendido mucho, estamos esperando que se abra la mano y volvamos a la turistización salvaje. Desde luego, los destinos de interior deben recualificarse. Ayer, cuando estaba refiriéndose Jorge Villar a la situación boyante de Cáceres, hablábamos de exceso, de capacidad de carga, de control a través de las TIC, de todas estas posibilidades. Ya, mire usted, menos sardinas, pero con valor de anchoas. Nosotros necesitamos no solamente turistas que eleven el coste, no se puede plantear en términos de coste y de gasto, sino que además de que gasten, tengan conciencia de por qué lo gastan y sean
turistas selectivos dentro del proceso. Y eso es lo que realmente evitaría planteamientos de masificación, turistificación. Termino. Únicamente desde el profundo conocimiento de la realidad a través de un observatorio turístico en el cual hemos trabajado, solo desde el conocimiento de la demanda, desde los comportamientos de esa demanda, se puede ordenar la oferta. Yo planteé ayer en mi ponencia la necesidad de preparar los destinos desde la planificación urbanística y la patrimonial, pero también desde la planificación turística, la gestión turística ambiental, cultural, etc. Por tanto, son sinergias, como se han apuntado, y son relaciones entre público y privado. Es muy compleja esa transversalidad del turismo. Se necesitan solucionar los graves problemas que siempre tenemos: infraestructuras, conectividad, accesibilidad, aparcamientos. Cuando hacíamos las encuestas, director, sabe perfectamente que el grado de satisfacción de los turistas situaban en la valoración y puntuación del 8 al 9% en el trato que los extremeños dábamos a los visitantes y turistas, y al final, cuando decías el suspenso, ¿dónde está? En accesibilidad de aparcamientos prácticamente a todos los lugares. Claro, pero hay que preparar los destinos turísticos, y eso lo tienen que hacer las corporaciones municipales para que esos agentes, esos promotores, esos turoperadores tengan resuelto problemas que ellos no van a resolver, y eso tiene mucho coste de cara a la ordenación. Por tanto, hay investigación. El último trabajo que hemos hecho, el equipo de Marcelino Sánchez, de José Manuel Sánchez Martín, de José Ignacio Rengifo, de los grandes puntales del turismo de la Universidad de Extremadura, se titula Patrimonio y Turismo. No está publicado, es del año 2017, y se lo ofrecimos al Club Senior precisamente porque nos lo solicitó y está colgado en el informe. De tal manera que, bueno, insisto, a través de los trabajos y la colaboración, aquí estamos, como estábamos también en el planeamiento. Yo termino mi intervención haciendo una apuntación a mi antiguo alumno y profesor, José Manuel Pérez Pintor, en relación a un dato que debe corregir. Puso usted esta mañana que el Gran Tour, los itinerarios turísticos selectivos, comenzaron en el Renacimiento. No, modifique eso, porque el Gran Tour comienza en la segunda mitad del 17 y se extiende hasta 1820, hasta que el ferrocarril comienza a masificar los movimientos a la Costa Azul y a la Riviera Italiana. Simplemente es una puntualización. Bien, por tanto, ustedes tienen la palabra si quieren cruzársela, y los miembros de la sala también. Creo que hay planteamientos sobre la mesa para comenzar debate. Pues yo, si queréis, empiezo. Y es bueno, enhorabuena a todos. Lanzo una pregunta para Mercedes, centrándonos, ¿no?, en el acceso a Guadalupe. Y es, hemos visto, ¿no?, y ayer fuera de aquí del foro hablábamos pues de que la accesibilidad que tenemos es muy, o las facilidades que damos son muy pocas, y que simplemente pues tenemos una rampa y demás. Y es preguntarte, ¿no?, en qué proyectos o qué intervenciones podrían aplicarse, ¿no?, en el caso del monasterio extremeño, así como simples pinceladas para ilustrarnos, ¿no?, y para poder aprender a los que trabajamos en este entorno, simple vista, sin conocerlo, y teniendo la poquita apreciación que tienes, del conocimiento que tienes desde que ayer llegaste, y por supuesto desde tu experiencia en Fundación 11. Gracias. Bien, pues decirte, una vez se ha solventado la discapacidad física, el acceso al continente, el problema es los contenidos, ¿no? El poder acceder a esos contenidos que muchísimas veces pues no llega a todo el mundo. Sí que es verdad que si hubiera venido el director de Accesibilidad Universal, que es tetrapléjico, aquí no hubiera podido estar, ni siquiera subiera este pequeño estrado. O sea que son pequeños detalles que habría que hacer. Este foro de debate está muy bien, pero también si hubiera venido aquí alguien de la discapacidad del colectivo sordo, pues no hubiera podido seguir ninguna de estas ponencias. No es una crítica, son mejoras. Con una subtitulación, pues esto hubiera sido posible, ¿no?, con una simple subtitulación. Es verdad que los contenidos es lo complejo.
La discapacidad visual pues, se puede solventar pues, si dais folletos informativos con esa información. Toda esa cadena de valor en la accesibilidad en el sector turístico no se puede romper ningún eslabón. Desde el momento que tú decides hacer un viaje, esa web tiene que ser accesible. Si no lo es, una persona ya no puede reservar ese viaje, ni ese avión, ni ese hotel, ni el que visitar. Y luego, cuando llegas al destino turístico, si no es accesible lo que tienes que ver en ese lugar, pues te quedas prisionero en ese hotel que has elegido que sí lo era, ¿no? O sea que toda esa cadena de accesibilidad no se puede romper hasta que llegas a tu casa y explicas esa experiencia. ¿Cómo solventar la accesibilidad a los contenidos? Pues bueno, existen aplicaciones que se han desarrollado, no solo una audioguía, sino que la puedas llevar en tu propio móvil, porque tu propio móvil ya tiene la accesibilidad. Tienes programas de síntesis de voz, lo que sea, tú pones macrocaracteres para poderlo ver, como es mi caso, etcétera, etcétera. Si vuelcas unos contenidos que lo sean, como pues una subtitulación o un intérprete de lengua de signos que puedes colgar en todos esos vídeos, pues lo tienes solventado. Y luego también hablar de una lectura fácil. O sea, no todos somos eruditos en un tema y cuando vamos a algún museo que no somos especialistas en esos contenidos, hay que explicarlo a un nivel sencillo, que puedan acceder todo el mundo, incluso los que tienen pues, discapacidad cognitiva o los niños, ¿no? Nos tenemos que adaptar a ese público objetivo que va a visitar cualquier museo o cualquier patrimonio cultural. Si los explicamos para 4 expertos, solo nos llegará a 4. O sea que si queremos ampliar ese sector turístico tenemos que hacerlo en una lectura fácil. Esos son los consejos. Una vez solo vemos la accesibilidad a la rampa y la rampa no es la accesibilidad, la rampa es mucho más y llegue a todo el mundo. Gracias. Ahora el turno pero un instante, y tampoco se pueden hacer proyectos sin contar precisamente con las necesidades de esas personas discapacitadas. Sí. En Cáceres se han gastado 650.000 euros en un proyecto inútil en la calle Alzapiernas, no se ha contado en una cinta elevadora, ni siquiera con la anchura de las sillas de las personas que no tienen movilidad. Existen consultorías, el usuario tiene que testarlo, o sea que hay... Director. Sí, siguiendo con esta dirección, yo ya en el mundo del turismo unos 14 años, entonces siempre empiezo recetando a todo el mundo, a nosotros mismos, a todo el mundo, algo muy importante, que es la humildad y la escucha activa. Yo creo que lo que estamos planteando hoy aquí esta mañana, estamos ante una situación de que es una actitud lo que tiene que ser. El tema de la accesibilidad, de lo que son los contenidos, pero que es también de la accesibilidad del destino. Todo esto que nos planteaba desde la Fundación 11, que una imagen vale más que 1000 palabras, es que hay mucho camino por hacer en la accesibilidad. Nosotros en el 2018 lo incorporamos a la ley de turismo que reformamos. Pero el tema es que esto no puede quedar en una ley o en la ley de accesibilidad en general de Extremadura. Lo tenemos que incorporar a cada evento, a cada espacio, a cada acto. Ella ha puesto estos ejemplos hoy aquí. Le puedo decir, el próximo sábado, no, dentro de 8 días, celebramos el Día Mundial del Turismo, el primero en Extremadura. Yo he subido esta mañana, veía que estamos el Día Mundial del Turismo de Extremadura en todos los eventos en la página de la OMT de Naciones Unidas en el mundo. Es un posicionamiento. Bueno, pues creerme, una de las medidas que hemos tenido ha sido poner, hemos hablado de los directores y hemos puesto en marcha los equipos para que hablen, para que todo el evento del próximo sábado sea accesible. Entonces, esto es un ejemplo concreto. Es decir, hay mucho camino por hacer en hablar, en dialogar. Los equipos municipales con los provinciales, con los regionales, los privados, todo el mundo. Esto, la receta es diálogo, humildad, escucha activa y trabajar todos en la misma dirección. Y en esta intervención también simplemente poner un punto. Si hay un actor que es imprescindible en el turismo son los empresarios. Estos sí que son imprescindibles porque si no, no hay destino.
No hay destino. El empresario que cultiva esa quesería o ese olivar, el empresario que tiene ese restaurante, que tiene esa casa rural, ese alojamiento, ese camping, ese piso turístico. Por lo tanto, frente a esta crisis que hemos estado, que ha sido en 100 años como nunca, hemos puesto una red. Pero ahora tenemos que mirar al futuro y tenemos que aprovechar la gran, campesinos, la gran oportunidad que nos dan los fondos europeos. Los fondos europeos. Después, si hay otro segundo turno, decimos alguna cosita, pero simplemente para terminar, la conectividad del destino Extremadura es imprescindible. Cuando yo voy, por ejemplo, está en París y me reúno con 60 agencias de viaje de París, me dicen, director, ¿cómo vamos a Extremadura? Cuando me reuní en la embajada en Londres, me dice, ¿cómo vamos a Extremadura? Es decir, es que necesitamos igualdad de oportunidades, nuestras empresas y los destinos para competir. Hoy en Castilla y León tienen 140 trenes a 200 y 250, hasta Zamora a Salamanca. Por lo tanto, es una exigencia. Vamos a pasar de 2 a 3 millones de viajeros cuando tengamos ese tren conectado, que es el tren, la conectividad que nos conecta con Madrid y con Lisboa. Hay una pregunta, me dicen, y será la última porque no tenemos más tiempo. Sí, ¿se escucha? Sí, breve, bueno, por favor. Hay dos. Uy, perdón. Sí. ¿Es la suya? Pues entonces 2, pero muy breves. Sí, un poco enlazando lo que se trató ayer sobre las TIC y que esta mañana el profesor Pérez Pintor ha expuesto también, no sé cómo denominarla, que los empresarios, los pequeños empresarios, las pequeñas empresas no van hacia la digitalización o no lo ven interesante. Yo creo que a veces porque no conocen las posibilidades que tienen y otras, los problemas que pueden tener si no se digitalizan. Se habla mucho de digitalización, pero mi pregunta es, tanto al director general como a la responsable de la ONCE, ¿qué acciones concretas para digitalizar a las personas? Es decir, para darle competencia digital a las personas. Y simplemente muestro un ejemplo. Yo he tenido hijas que han estado en primaria, ahora están en la ESO, y nadie le ha enseñado competencias digitales. En la enseñanza primaria dice, aplica las TIC, pero nadie le enseña TIC. Es como si dice, aplica matemática y nadie enseña matemática. Entonces, yo creo que se habla mucho de tecnología, pero ir a las personas. Y me consta, porque conozco personalmente la ONCE, por un caso personal, cómo esas tecnologías que desarrollan dan formación a las personas para poderla aplicar y sacar el máximo provecho, porque si no, es tecnología por tecnología. Y en otro caso, la administración. Gracias. Su pregunta y ya intentamos, si responden, pero brevemente, por favor. Bueno, yo únicamente señalar que estoy totalmente de acuerdo con las últimas intervenciones que se han desarrollado, sobre todo en el aspecto de la divulgación. Creo que la mayor parte de las jornadas de los seminarios que se hacen son de un alto nivel, no responden al concepto de concienciación social sobre determinados aspectos, y creo que el turismo está bastante bien enfocado hacia unas líneas como, por ejemplo, la línea empresarial y, por supuesto, la función de las administraciones y todo el tema de potenciar un comercio sobre los productos primarios y sobre el patrimonio cultural intangible, fundamentalmente la gastronomía y otro tipo de aspectos, o incluso el patrimonio material, los monumentos. El tema es que muchas veces todo eso se hace sin contar con la sociedad donde se va a encontrar el turismo. Es decir, llega muchas veces la gente y, como muy bien ha dicho Mercé, a lo mejor vas a un sitio que la web te ha dado una información o te ha dado algo, llegas un poco engañado y te encuentras prisionero de ese sitio porque la gente no está preparada para recibirte. Y eso es únicamente lo que quería señalar. Respuesta, gracias. Respuesta telegráfica, sí. Nos vamos. ¿Sí? Bueno, yo diría que, lo que has preguntado de la tecnología, sí. La tecnología es verdad que es una aliada de las discapacidades. Muchas personas que, por ejemplo, no tienen movilidad en las extremidades superiores, no pueden escribir en un ordenador, un programa de síntesis de voz, puedes dictar de ese ordenador. Las personas ciegas pueden navegar por Internet
web o lo que quieras consultar es accesible, con lo cual yo creo que es muy importante para el otro, el que no tiene discapacidad, es la formación. La formación es fundamental. Lo que más aprecia la persona con discapacidad cuando viaja es la atención. Si a mí me han atendido bien, un problema así se puede solventar. Ese es el más valorado, incluso por encima de la accesibilidad, ¿no? Cuando llegas al lugar. O sea que la formación de las personas que se dedican al sector turístico es fundamental. Yo digo que la persona con discapacidad no tiene el problema, el que discapacita es el entorno. Es el que me está poniendo las trabas. La persona en silla de ruedas podrá circular perfectamente hasta que llegue aquí y no pueda subir. Es este entorno el que le está discapacitando. La pregunta directa que me hacías, sí, gracias, ya para terminar. La formación es la palanca del cambio de las personas, entonces hay que elaborar planes en habilidades tecnológicas para las empresas turísticas, para las autoridades locales y para la sensibilización. En este sentido, nos ayuda a posicionar nuestras empresas y nuestro destino. Y como he dicho en la intervención, atención a los presupuestos del próximo año, donde la digitalización será un vector y un presupuesto importante. En suma, cerramos, la formación no es un coste, la formación es inversión. Gracias a todos los presentes, el streaming, y a todo el equipo de la Fundación Iberoamericana de Yuste por el magnífico trabajo realizado que debemos reconocer públicamente. Gracias.